Crónica universal de nuestra época. Capítulo primero. El comienzo de un siglo. A lo largo del último tercio del siglo XIX, el mundo vivió en paz. Una paz inestable y escasa, pero era paz. Los conflictos se resuelven rápidamente y no hay campaña que dure más de 2 años ni que perturbe el desarrollo económico y político. No obstante, el horizonte dejaba adivinar que la inestabilidad futura iba a estar en el antagonismo económico en un momento de la historia en el que la economía se había convertido en base de las relaciones internacionales. A ello se unirían las fricciones coloniales y un sistema político-militar inédito hasta entonces, la paz armada. Este panorama acrecentó rivalidades y recelos, tanto que cuando en 1898 Nicolás II hizo un llamamiento al desarme, Alemania llegó a decir que todo era una trampa rusa. El ultranacionalismo contribuyó al desequilibrio europeo de finales del XIX. Rusia hablaba de paneslavismo, de rusificar Polonia. Alemania de pangermanismo, de germanizar Lorena, región francesa cedida en parte a Alemania en 1871, germen de futuras discordias. Y en Italia se puso de moda un concepto nuevo, el irredentismo. A su vez, los estados balcánicos trataban de organizarse. Esta hipertrofia del sentimiento nacionalista agudizó los problemas que estallarían de lleno en el siglo XX. Europa Central estaba en vísperas de ebullición por la política antieslava de Austria-Hungría en Bohemia. El orgullo nacional, el chauvinismo, no tardó en dejarse notar. A excitar los estados de ánimo contribuyó la prensa. El nacionalismo se defendía desde trincheras de papel, arsenal de palabras que, exagerando la bondad de lo propio y ridiculizando a los demás, caldeó el ambiente. A su vez, el ansia por conquistar mercados, propia del imperialismo económico, fomentó la intranquilidad y a finales del XIX todos querían lo mismo, colocar sus productos y acceder a las materias primas del mundo subdesarrollado. La política occidental estuvo imbuida de un complejo de superioridad con respecto al resto del mundo. Las ansias de dominio territorial obedecían al interés desmedido en forjar nuevos imperios. Los intereses comerciales y económicos lo demandaban en un momento de la historia en que Europa era un patio de vecindad comparado con la inmensidad de África y Asia. La apertura del Canal de Suez y los descubrimientos en África hicieron que Inglaterra, tras una serie de incidentes cínicamente planeados, se apoderara de Alejandría y El Cairo en 1882, quedando Egipto bajo su soberanía, que en 1885 se extendió al Sudán. Colonizó Nigeria y poco después pertenecían al Imperio Británico Uganda, la costa de Zanzíbar, la colonia de El Cabo y los países de la cuenca media del Zambeze hasta el lago Tanganica. Inglaterra se hacía con las tierras más ricas, desde Egipto al África del Sur, en una ancha franja solo interrumpida por el Congo belga y las colonias alemanas de África del Este. En 1881 los Boers se levantaron contra los ingleses en el Transvaal. El primer ministro William Gladstone devolvió la independencia a los insurrectos, no sin escandalizar a la alta burguesía inglesa, que no veía bien a Gladstone ni a sus ideas de ampliar el sufragio, conceder autonomía a Irlanda, democratizar la enseñanza y la administración y dar la independencia a algunas colonias. Las colonias eran signo externo de poderío. La Tercera República Francesa, con políticos como Jules Ferry, dio a este país un imperio colonial a partir de 1880. Completó la ocupación de Indochina con la toma de Tonkin en 1885 e integró en esta colonia el territorio de Laos
tras haberse anexionado en 1888 Birmania. Jules Ferry, ministro de Asuntos Exteriores francés, lo expuso así en 1885 ante el Congreso de los Diputados. Señores, una colonia es un mercado. En África, los franceses impusieron su protectorado en Argelia y Túnez desde 1881. Tras la conquista del desierto, extendió su dominio sobre el Senegal, Sudán Occidental, 1894, y Madagascar. En 1882 conquistó el reino de Dahomey en el Golfo de Guinea y pasaron a formar parte del Imperio francés Gabón y Chad, gran parte de Marruecos, Mauritania y territorios en el corazón del continente y en su costa atlántica. Portugal no salía mal librada. Gracias a su tradicional alianza con Inglaterra, consolidó Angola, Mozambique y algún trozo de la Guinea junto al río Gambia. También Alemania. Aunque llegó tarde al reparto, su imperio colonial llegó a alcanzar gran entidad. Italia se contentó con el desierto de Libia y la lejana Somalia. Y a España se le reconocieron los derechos sobre la 10ª parte de Marruecos, parte del Sáhara y un trozo de selva en Guinea Ecuatorial. En 1897, coincidiendo con el jubileo de la reina Victoria, que aquel año celebraba su 60º aniversario en el trono, la India sufrió una terrible epidemia de peste. La colonización inglesa se distinguió siempre por su rapacidad y racismo. Nadie quería quedarse atrás en el reparto. Los Estados Unidos se apoderaron en 1893 de las Islas Hawái. Aquel mismo año, Inglaterra pedía la mediación de los Estados Unidos con Venezuela por el asunto de la Guayana, pero Cleveland recordó a la reina Victoria la doctrina Monroe, América para los americanos, que quería decir América es para nosotros. En 1871 finalizó la Guerra Franco-Prusiana, conflicto que puso las bases políticas del siglo XX con la vuelta de Francia al régimen republicano y el nacimiento del Imperio Alemán con Bismarck como canciller. Para mantener el equilibrio se creó un sistema de alianzas secretas y nacieron los bloques. Era el sistema Bismarck, cuya figura dominó hasta 1891. El canciller de hierro se propuso consolidar la integración de Alsacia-Lorena en el Segundo Reich y buscó aislar a Francia formando la Triple Alianza, o de los emperadores Guillermo I de Alemania, Alejandro II de Rusia, que moriría en atentado el 13 de marzo de 1881, y Francisco José de Austria. El miedo al aislamiento llevó a Alemania a un pacto con Austria para protegerse de Rusia y de Francia. Por doquier se veía amenazado el prestigio nacional. Las alianzas secretas y la exageración nacionalista desestabilizarían la vida política del siglo XX. El relevo generacional de finales de siglo acentuó las diferencias y agravó los problemas. En 1890 dejaban la política Bismarck y los hombres que con él habían forjado la unidad de Alemania, y accedía al poder una generación ambiciosa que con Guillermo II pretendía la hegemonía mundial para el Reich. El antagonismo internacional era tal que una pequeña chispa podía desencadenar un gran incendio. Así, un rosario de pequeñas guerras localizadas jalonaron el fin de siglo. En Oriente, la guerra chino-japonesa se encendía tras una revuelta popular en Corea, donde su soberano pidió ayuda a China y Japón. El Japón envió tropas en julio de 1894, pero en vez de ayudar al soberano, lo derrocó, obligando a su sucesor a declarar la guerra a China. Los japoneses se impusieron a los chinos en Pyongyang y cruzaron el río Yalu, ocupando Port Arthur. Pekín firmó con Japón el Tratado de Shimoboseki en abril de 1895 y cedió Formosa y la península de Port Arthur. Rusia, apoyada por sus aliados occidentales, obligó al Japón a abandonar Port Arthur. Era el germen de la ocupación rusa de Manchuria en 1900. Guerras pequeñas, pero guerras y violencia al fin. Mientras los italianos se empeñaban en conquistar Etiopía, defendida por su rey Menelik, en Creta estuvo a punto de estallar un conflicto de incalculables dimensiones al apoyar Jorge I de Grecia la revuelta antiturca en febrero de 1897. En España, aquel año fue asesinado el presidente del gobierno, Antonio Cánovas. La guerra con Norteamérica, tras el hundimiento del Maine en la bahía de La Habana, acabó con la vida confiada de la Restauración. El siglo terminaría con el asesinato de Humberto I, rey de Italia, y la entronización de Víctor Manuel III.
Los años que van de mediados del 19 al inicio del 20 fueron cruciales. En aquel breve lapso de tiempo cambió el mundo. Una palabra se alzó con el protagonismo de la época: progreso, voz mágica que lo resumía todo. El tren alcanzó un desarrollo extraordinario. 500.000 de kilómetros de vías rodeaban el mundo y su auge disparó la economía y dinamizó la actividad comercial de países emergentes como el Canadá, cuyo Canadian Pacific unía en 1876 el Atlántico y el Pacífico. Rusia construyó el Transiberiano en 1891 con un recorrido de 7.500 kilómetros. A esta vía de salida de manufacturas y mercancías se unía el auge de la navegación a vapor. Los transportes bajaron sus precios hacia 1898 a la mitad. A finales del 19 se potenció la agricultura. Inmensos territorios fueron roturados. Era tan sencillo. La tierra apenas costaba nada y sus productos llegaban con rapidez y a bajo coste a los mercados. Se había inventado la cosechadora y en 1889 se empezó a fabricar el tractor de petróleo. Los emporios agrícolas americanos, la ingente producción de Rusia, que compró con trigo sus primeras máquinas e instaló las primeras fábricas, la iniciativa india para racionalizar sus cultivos de cereales, la lana australiana, la enorme producción cárnica del cono sur americano, que se vio potenciada a partir de 1875 con los mataderos frigoríficos creados poco antes por Daniel Holden. Todo este boom agropecuario de un mundo emergente, que contaba con extensiones gigantes, fue en detrimento de los países europeos. Inglaterra, que en 1890 era autosuficiente en trigo, en 1900 importaba el 60% del cereal. Algo parecido sucedería en Alemania y otros países europeos debido al éxodo del campo a la ciudad, donde las fábricas requerían mano de obra en un momento de fuerte emigración europea a Estados Unidos, Canadá, Australia, Argentina o Brasil. De enorme importancia para comprender la historia del siglo XX fue que Alemania se convirtiera en la primera potencia industrial europea, doblando a Inglaterra en producción de carbón y produciendo 5 veces más hierro y acero. Era el motor de Europa. También Francia aceleró su maquinaria industrial. Si en 1890 consumía 864.000 caballos de vapor, en 1898 consumía 1.000.000 más. El auge del ferrocarril, que tenía que servir ingentes cantidades de hierro colado y acero, conllevó el de la siderurgia. Si a finales de 1890 la producción mundial era de 27 millones de toneladas, en 1899 se duplicó. Lo mismo sucedía con el acero, lo que produjo hacia 1890 una segunda revolución industrial. Surgieron industrias nuevas basadas en la aplicación del motor de explosión, la electricidad, la química. Nada iba a ser igual. Comenzaba una nueva forma de colonización, la industrial y económica. Se creó una economía monetaria que generalizó el crédito. Grandes instituciones financieras pusieron de moda los bancos de depósitos y la gran empresa se acostumbró a recurrir a los banqueros. A partir de 1895 la economía mundial se transformó. A un momento dulce de la vida económica convenía una estructura política que potenciara la paz y garantizara el orden. Por iniciativa del zar Nicolás II se celebró en 1899 la Conferencia de La Haya. Americanos, europeos y potencias asiáticas acordaron resolver los conflictos mediante arbitraje. Todos firmaron. La estructura política finisecular puso las bases del siglo XX, pero los cambios de vida se debieron a los grandes inventos. La técnica empezó a decidir el destino del hombre y sus gustos, a satisfacer viejas necesidades y crear otras. El sistema de ventas a plazos facilitó el acceso de todos a todo, y la sociedad comenzó a superar diferencias de clase. La gente tendió a vestir de acuerdo con el patrón comercial que la publicidad aireaba y a consumir los mismos productos. El hombre de ingenio inventaba cosas útiles. Edison y Marconi son prototípicos. El hallazgo de las ondas hertzianas por Heinrich Hertz en 1887 supondría una revolución en las comunicaciones. Hermann Hollerith puso los cimientos de la informática en 1880 con su máquina estadística de tarjetas perforadas. Y la primera bombilla eléctrica veía la luz en 1879. 2 años después, Edison, inventor de la lámpara incandescente, montó su central eléctrica de Pearl Street, la primera calle artificialmente iluminada de la historia. 10 años después, fundó la General Electric Company. En 1876, Alexander Graham Bell
hizo las primeras demostraciones del teléfono en la Exposición de Filadelfia, un invento que revolucionaría el mundo. En 1878 se instaló la primera central telefónica en New Haven, Connecticut. A Europa llegó un año después. El desarrollo y grado de aceptación del teléfono fue lento. En 1885 solo había en el mundo 70.000 abonados. En 1873 nació la máquina de escribir y a partir de entonces no hubo año sin logro técnico o científico trascendental. El submarino, el fotograbado, la estereofonía, el automóvil, el dirigible, la estilográfica, la motocicleta, el neumático, el cine, la radio, el teletipo. Una lluvia de genialidades transformó la vida y asomó al hombre a una era nueva. El físico Antoine Becquerel observó en 1896 que el uranio emite una radiación activa frente a las placas fotográficas y descubrió la radioactividad. Louis Pasteur demostró que los microorganismos eran causa de enfermedades y Robert Koch aisló el bacilo de la tisis. El mundo deportivo recuperó en 1896 un acontecimiento procedente de la antigüedad clásica, las Olimpiadas, iniciativa de Pierre de Freddy, barón de Coubertin. La primera Olimpiada moderna se celebró en Atenas con la asistencia de 285 deportistas de 13 países. El béisbol se consagra como el deporte rey en América, consiguiendo un auge sin precedentes. El tenis empezaba a atraer a las damas. En 1884, Maud Weston ganó el primer campeonato en Wimbledon. En el mundo del boxeo se dio una pelea singular entre Andy Bowen y Jack Burke en Nueva Orleans, una tarde de abril de 1893. 7 horas duró el combate y los boxeadores participantes acabaron mal. Pero la sensación del momento fue el cine. Thomas Alva Edison impresionó antes que nadie una película, aunque las primeras proyecciones públicas las llevó a cabo Louis Lumière con un aparato que llamó cinematógrafo, accionado por una manivela que pasaba 16 imágenes por segundo. Su impacto fue tremendo. El 28 de diciembre de 1894, a las puertas del Gran Café, 33 espectadores se disponían a ver la primera proyección. El cine echó a andar con películas ingenuas de 3 minutos de duración, riña de niños, salida de los obreros de la fábrica Lumière, llegada del tren a la estación. Lo de menos era el asunto tratado. Lo importante era que aquel invento eternizaba la acción del hombre, imprimía su vida. El joven Georges Méliès, maravillado por la primera exhibición de los hermanos Lumière, les pide que le vendan una de las máquinas, pero no lo consigue. A partir de entonces, dedica todos sus esfuerzos a conseguir su propio equipo, filmando obras extraordinarias como Los sueños de un astrónomo en 1898 o El viaje a la Luna en 1902. La pintura adquirió tintes sociales. Claude Monet, pionero del impresionismo, andaba de un sitio a otro pintando el campo. Degas pintaba carreras de caballos y bailarinas. Renoir captaba la impresión pasajera y vibrante del momento fugaz. Al impresionismo siguió el neoimpresionismo de Seurat, Signac, Van Gogh, el holandés que murió consumido por su delirio de luz y color, y Toulouse-Lautrec. Es un momento estelar en el que conviven impresionistas y simbolistas como Cézanne y Gauguin. En Europa, en 1889, Gustave Eiffel levantó su airosa torre, mecano asombroso de 18.000 piezas ensambladas con 1 millón de remaches en una estructura de 10.000 toneladas de peso a más de 312 metros sobre el suelo de París. La arquitectura se vio potenciada a partir de 1892 por materiales como el hormigón armado, eficaz en caso de incendio, uno de los terrores de la época. Los paneles prefabricados ayudaron desde 1888 a aligerar el peso del tabicado. La Exposición Universal de Barcelona, inaugurada por la regente María Cristina en 1888, mostró al mundo la pujanza y vitalidad de la vida española. Un año después se inauguraba la Exposición Universal de París. El hemisferio americano vivió a lo largo de la segunda mitad del XIX un momento de formación. Entre 1870 y principios del siglo XX se constituyeron 15 nuevos estados. En menos de 30 años se duplicó la población, que alcanzó los 75 millones. La clave de la industrialización norteamericana fue su mercado interior, ampliado por oleadas de inmigrantes, un mercado sin barreras ni cortapisas aduaneras y casi sin impuestos. El oeste, campesino y ganadero, se alineó con el Partido Demócrata, abanderado de la libertad de comercio. Nacieron las centrales sindicales.
Grover Cleveland, cuyo último mandato terminó en 1897, había salido de sus filas. Eran vísperas del gran capitalismo americano. El sur se convirtió en una potencia textil. En la región de los Grandes Lagos creció la industria conservera y el descubrimiento del petróleo disparó una nueva fiebre del oro. Los nuevos líderes civiles nacidos de las capas humildes valoraban el trabajo más que al trabajador. John Rockefeller creó la primera refinería de petróleo de los Estados Unidos y levantó la Standard Oil Company. Andrew Carnegie se convirtió en el rey del acero y Pierpont Morgan en el de las finanzas. Pero nadie supo ni quiso apartar al país del racismo. En 1882 se limitó la inmigración de pobres y gentes de color, contingente humano que comparaban a enfermos y criminales. En Sudamérica la estabilización fue en aumento a partir de 1880, tras la crisis que siguió a la independencia. Una nueva forma de pensar, basada en la explotación de recursos y la exportación, posibilitó el progreso. La democracia se asentó en algunos países, pero el caudillismo estaba pronto a reproducirse. México, Chile, Brasil y Argentina fueron los más avanzados. Un proyecto gigantesco, más ambicioso que el de Suez, comenzó su andadura en 1882 con la excavación del Canal de Panamá confiada a Fernando Lesseps. En lo social, las bases del siglo XX se asentaron entre 1870 y 1900. El obrero tomó conciencia de su fuerza. Las organizaciones sindicales hicieron valer su importancia. Karl Marx, muerto en 1883, había publicado El Capital, obra precedida de otras en las que se abundaba en asuntos como la plusvalía, el salario, el precio, en vísperas de la depresión económica que caracterizó el fin de siglo. Todo se tornaba complejo y difícil. La política iba a contar a partir de entonces con una dimensión nueva, la del proletariado, consciente de que su fuerza podía acabar con gobiernos y políticas. Ni Sherlock Holmes, el astuto detective inventado en 1887 por Conan Doyle, podría recomponer la a menudo difícil situación a que la agitación social podía conducir a una nación. En 1877, León Tolstoy había publicado Ana Karenina y Gerhard Hauptmann escribía en 1892 Los tejedores de Silesia, drama de la revolución social que hacía ver que el siglo XX sería el siglo de las masas y que los desórdenes sociales irían en aumento. Las huelgas se generalizaron incluso en los Estados Unidos, donde se reivindicaba la jornada de 8 horas. Las trade unions inglesas, el mundo del trabajo, pedía lo mismo en toda Europa y se difundía el socialismo por el mundo. La Iglesia, cuya desaparición propugnó Marx, estuvo a la altura del momento. León XIII, el Papa de los Obreros, dio muestras de talante social en sus encíclicas. Su pontificado largo y lúcido cubrió el último cuarto del XIX y se resolvió en una lucha estéril por recobrar los estados pontificios perdidos por su antecesor Pío IX. Sin embargo, supo restablecer las relaciones entre los estados modernos y el papado. La estabilidad de las monedas, la bajada de precios, la subida del nivel de vida, la posibilidad de emigrar y las buenas perspectivas industriales hicieron que en general los últimos años del XIX fueran de bonanza, aunque latiera la semilla de la discordia atizada por las ambiciones territoriales, la rivalidad económica y la lucha por los mercados. Pero la prosperidad era un tanto ficticia. La clase media vivía bien a costa de la clase baja. El desarrollo industrial favoreció al capitalista, al empresario, al accionista. La concentración industrial provocó masificación en los suburbios. El obrero despreció al señorito y al patrón y soñaba con la revolución. ¿Terminaba el siglo XIX o empezaba el XX? ¿Cómo distinguir si el horizonte se iluminaba con los primeros destellos del amanecer o con las últimas luces de la tarde? El siglo comenzaba bajo la huella de la tragedia. En abril de 1906, un gran terremoto destruía la ciudad de San Francisco, en California, causando más de 1000 muertos. Era un terrible presagio para un siglo que nacía. Iban a ser ciertos los temores expresados por McLuhan. El siglo XIX fue el de la reflexión y la cordura.
El 20 se presentaba con visos irreductibles de tragedia, donde los hombres iban a verse abocados al enfrentamiento continuo.